verdad sagrada, porque nosotros no creemos en eso, pueden salir cosas muy positivas y que obviamente, conversando aquí entre compañeros en este plano, sabemos que quienes han gobernado para promover dependencia, atraso, exclusión, marginación, bueno, no van a tomar en cuenta lo que de allí surja, pero nos parece que aquí pueden haber algunas ideas que efectivamente puedan fortalecer un proyecto de profundización de los cambios. Bien, no hay anotados para hablar, viendo la hora, que ya hay gente que se está yendo. Yo propondría hacer una ronda de cierre de los tres compañeros, 5 minutos más o menos cada uno, donde redondeen algunos temas que se trataron y algunas ideas que se les hayan quedado en el tintero. Bueno, muy brevemente un par de cosas que me parece que son interesantes. Primero, creo que esta ha sido mencionado directa o indirectamente. Acá hay un tema también de cómo se, de alguna manera, separa la fuerza política frente a este desafío que es el programa, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que también hay un punto que por supuesto no va a formar parte del programa, pero que está presente en cómo se resuelve esto, que es la dinámica de la propia fuerza política. Yo diría más la estructura de la propia fuerza política, ¿no? Seguramente no es un tema que uno se pueda poner a discutir ahora cuando tiene la elección de arriba, pero me parece que es un tema impostergable para el Frente Amplio cómo revisa su estructura, ¿no? Porque buena parte de los problemas que la estructura traía se hicieron todavía más críticos cuando además buena parte de los cuadros políticos se fueron al gobierno nacional, ¿no? Entonces me parece que ese es un tema que hay que dejarlo planteado de alguna manera, y en ese sentido solamente quisiera traer un comentario. El Espacio Frontera, que es un grupo de jóvenes que está articulado ahí en la fundación, la otra vez hablando en una charla de boliche con alguno de ellos me decían, bueno, es que nosotros no vamos a los comités, pero no vamos porque nos parece algo que no nos llama, que hasta estéticamente es una cosa que no nos atrae, no nos convoca, ¿no? Pero además la forma de comunicarse, las dinámicas, son cosas que más bien nos expulsan, ¿no? Y ese es un tema que me parece que hay que de alguna manera ponerlo a considerar. El Frente Amplio en definitiva tiene una estructura que tiene mucho que ver con un partido que era el 20% de la población, porque la estructura se definió cuando el partido era el 20% del electorado, ahora es el 50%, con un partido que tenía la enorme mayoría de sus militantes y votantes en Montevideo, ahora tiene una proporción mucho más alta en el interior y dispersa por muchos lados, con un partido en que la tasa militante-votante, ¿sí?, era muy alta, hoy en día es muchísimo más baja. Entonces, ¿tiene sentido tener la estructura que el Frente sigue teniendo o hay que reformularla? A mi juicio hay que empezar a discutirla y bueno, no se hizo ahora, habrá que hacerlo para adelante, pero parte de los problemas de procesamiento político interno que tenemos creo que tienen que ver con esas cosas. Un segundo elemento que quería discutir tiene que ver con el tema de en qué medida hay una discusión política y hay una discusión ideológica que estén separadas. Yo creo que también en este campo me parece que es interesante discutir un poco qué entendemos por discusión ideológica, valga la redundancia, ¿no? Porque me parece que, esto también es una opinión personal, buena parte de la discusión ideológica que yo he visto en los últimos tiempos en la izquierda uruguaya es una discusión de eslóganes, ¿no? En donde seguimos usando a veces la misma referencia que teníamos hace 20 o 25 años, cuando hay cosas que se siguen produciendo en el mundo también sobre este tema, sobre discusión ideológica. En ese sentido me parece que hay cosas que pueden llevar a una discusión ideológica, pero la discusión ideológica o la rediscusión ideológica tiene sentido si incorporamos cosas nuevas. Y por supuesto, en ese sentido me parece que hay todo un desafío, pero que es un desafío que tiene que tener también aportes diferentes. Si el aporte o si la discusión tiene más que ver con eslóganes, me parece que eso es probablemente una discusión que tiene poco sentido porque es relativamente vacía. Y el último tema sobre el que
quería hacer un comentario, tiene que ver con el hecho de cómo incorporamos la información que ahora se dispone, que Enrique hizo varias referencias, para crear un nuevo programa. A mí me da la impresión de que el programa del Frente Amplio en el 2004, en definitiva, era también un programa que estaba hecho en sistema braille, digamos, ¿no? Es decir, navegando un poco ahí en la oscuridad, porque había poca información, porque el país venía de cambios muy recientes, porque no sabíamos muy bien dónde estábamos parados. Hoy tenemos muchísima más información. Y entonces hay que incorporar esa información en la construcción del programa. A mí a veces me da la impresión de que estamos opinando sobre un Uruguay que ya no existe más, ¿sí? Ahora, seguimos opinando sobre ese Uruguay que ya no existe, incluso dando datos sobre la situación económica o sobre la estructura social, sobre la distribución de la población, que son realmente opiniones que están basadas en información totalmente equivocada. Y a veces, cuando uno se lo señala a algunos compañeros, yo he visto que hay una reacción un poco de incomodidad, incluso como diciendo, bueno, este es un intelectual que está metido ahí con los datos, ¿no? Ahora, cuando uno tiene datos duros, datos fuertes, datos oficiales, datos que han sido generados por nosotros mismos en el gobierno, sobre la situación en la que están determinados sectores de la población, o cómo se reparte la población en los departamentos, o cuáles son los lugares donde se genera valor económico, me parece que eso tiene que ser incorporado en la confección de un nuevo programa de gobierno, porque eso nos está mostrando de dónde estamos partiendo. Y en ese sentido, nosotros tenemos ahí en la Fundación un proyecto, pero a ver si lo podemos llevar adelante, de difundir algunas fichas para militantes, digamos, ¿no? Con información básica sobre en qué está el país, no necesariamente como publicidad, sino simplemente para saber efectivamente dónde estamos parados, porque me da la impresión de que muchas veces parte de las discusiones que se dan son sobre información que ya no es válida, información que es inexacta y que probablemente nos puede llevar a hacer planteos que sean totalmente inadecuados. En ese sentido me parece que estamos en una situación inconmensurablemente mejor de la que estábamos en el 2004 y que hay que aprovechar eso, en parte porque en buena medida los partidos de la derecha siguen utilizando esos estereotipos para basar sus planes de gobierno. Yo quisiera decir una cosa. A mí me parece que las ideas que van a ser adoptadas no dependen de los lugares. No dependen de los lugares en que se producen. Se pueden producir en determinados lugares y darle sello oficial y verdad oficial a determinadas cosas y después terminan siendo adoptadas otras. ¿Por qué? Porque la realidad indica de que eso está mal diseñado, ¿no? Parte de la información que no es correcta y por otro conjunto de elementos. Entonces, a mí me parece que lo que hay que hacer, sea cual fuera el ámbito, son grupos temáticos que usen el capital de acumulación de información que tienen los compañeros que están en los lugares donde se toman las decisiones. Yo digo, si hay un grupo temático de turismo, hay que traer a Benjamín y hacerlo hablar. Porque la información y la identificación de los problemas fundamentales está hecha. Después hay que tomar decisiones a partir de eso, de qué se hace en un nuevo periodo. Pero eso lo tienen sus portadores, son los compañeros que tienen la inserción en los lugares. El problema es que no tienen el tiempo de sentarse a escribir, ¿no? El nuevo programa, irse, no tomarse 15 unas vacaciones de un mes y pico, y ¿no? Sabático, ¿no? Un pequeño sabático, computadora en mano y empezar a no hay. Entonces uno es portador de lo que tiene arriba y se terminó y no da más ni el tiempo ni las circunstancias. Y van a descubrir que si hacen una metodología, o si se hace una metodología de esta naturaleza, va a salir una enorme producción con este punto de partida y con una diferencia abismal con lo que teníamos como punto de partida en la situación anterior. Yo creo que efectivamente hay un país del cual a veces muchos compañeros hablan, que no existe, porque supone